Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con José Augusto Acevedo, presidente de Sociedad Publicitaria. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Con ustedes Adriana Gutiérrez Colón y el compañero Andrés González Verdecía. Saludos mi gente. Bueno, en el programa de hoy, como en el programa anterior, vamos a hablar sobre dos temas. En la primera parte vamos a discutir algunos asuntos que han estado sucediendo recientemente en la legislatura, como por ejemplo el PDLC 950, que es el proyecto que pretende restringir el aborto en Puerto Rico, el derecho al aborto. Escuchaste la cochera, mira la chichería que te... El PDLC 950. Pero podemos... Espérate, y en la segunda parte del programa tendremos con nosotros de invitado a José Augusto Acevedo, presidente de Sociedad Publicitaria. ¿Qué tal, callado? Tranquila, gente, tranquilo. Pero antes, como de costumbre, tenemos algunos buenos anuncios. No, pero no es por nada, pero aquí este programa tiene una tecnología últimamente de show. Estamos matando la liga. Sí, los recursos aquí. Sí, estamos, el independentismo, estamos en las papas. Ok. Anuncios. Primero, queremos agradecer a nuestro más reciente patrocinador que se llama Alexander Rodríguez. Saludos, Alexander. Gracias por apoyarnos. Esa es la mejor inversión que tú has hecho en tu vida. Sí mismo es. Recuerden, aquellos de ustedes que quieran convertirse en patrocinadores de Radio Independencia, que pueden hacerlo a través de nuestra página web, radioindependencia.net. Pueden entrar a donde dice patrocinadores y seguir las instrucciones, more on proof. O donar. Si quieren ayudarnos, pueden también hacer donaciones por la cantidad que ustedes quieran. O, ¿qué otra cosa? Pueden comprar mercancía a través de nuestras tienditas, la tiendita de Radio Independencia, que también si entran a radioindependencia.net pueden ver el link y llegar a la tiendita. Pueden comprar tazas como estas que tenemos aquí, bien chulas, vasitos, camisas de todos colores, de todas formas, abrigos, cojines. Bueno, yo creo que hay hasta alfombras. Yo creo que yo he comprado el único cojín que hemos vendido. Está allí puesto, no sé si la cámara lo coge, pero... Digo, el cojín está brutal. No estoy diciendo, está brutal, pero no mucha gente compra cojines. Yo no sé por qué, porque ¿quién no va a querer un cojín de Radio Independencia? ¿Verdad? Sí. Estoy tarde yo en comprar el mío. Estás a lo loco. Voy a subir la foto cuando lo compre. Por eso es que no avanzamos. Entonces, un segundo anuncio, mano. No quería dejar pasar la oportunidad para decir que la manifestación que se hizo el viernes pasado en repudio, ¿verdad?, a la celebración de esa vista pública del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal frente al Coliseo Roberto Clemente. Fue un éxito. Fue un éxito. ¿Tú no crees que fue un éxito rotundo? Sí, concuerdo contigo en lo absoluto. Fue un éxito. Había mucha gente. Había dos grupos. Estaban el grupo de los estadistas y el grupo nuestro de los independentistas. Y había muchos más independentistas. Había muchos independentistas, sí. Y había medio una guerra ahí de tumbacoco, ¿verdad? Ellos empezaron con estoy aquí jugando con el celular bien irresponsable. Es que estoy contestando algo. Saludo a mi esposa que me está escribiendo ahora mientras grabo. Tranquilo, yo los entretengo. Pues el punto es que tenían la tumbacoco los estadistas, pero nosotros teníamos mucha más gente. Pero después llegó a la Mazucamba y llegó una guaguita de nosotros que metió cabras también. Metió cabras. Y no, de verdad, había mucha gente. Así que agradecemos toda la gente que se dio la vuelta el viernes por allá y que nos escuchan en Radio Independencia. Agradecemos por dar cara. Yo creo que yo salí motivada de la manifestación. También. Salí motivada. Creo que hay ánimo y hay mucha gente, ¿verdad?, que no está en las de quitarse. Salí motivado también porque esa manifestación se convocó el domingo antes, una conferencia de prensa que hizo el PIB, y la actividad fue viernes, o sea que fue bastante repentina la convocatoria. Y aún así fue un montón de gente. No me atrevo a dar números, pero fue un montón de gente. En los periódicos, injustamente, y como suele suceder, hablaban de decenas de personas, pero decenas no. Había cientos. Yo diría que había... Y es verdad que había independentistas y estadistas, pero el titular también... Había muchos más independentistas, en mi opinión. O sea que el titular podía ser distinto, pero nada. Además, en algún momento fue medio nasty también que los estadistas empezaron a hablar de Venezuela y la cosa. Pero aparte de eso,
Todo corrió súper bien y nada, estamos bien felices por lo que pasó allí el viernes. Pues súper cool. Entonces, vamos a los temas que queremos discutir esta semana antes de pasar a nuestra entrevista. Bueno, pues ya habíamos hablado del proyecto del Senado 950, que lleva el nombre Ley para establecer la Ley para la Protección de la Mujer y la Preservación de la Vida. Estoy abusando, me tienes que quitar el juguetito. Sí, porque sí, vamos a seguir hablando y no va a parar. Ok, ya, perdón. Ajá, pues ¿de qué se trata? Bueno, ya lo habíamos mencionado en algunos programas pasados, en algunos episodios. Se había aprobado en el Senado de Puerto Rico. Entonces pasó a la Cámara. No me acuerdo si en el último programa se había aprobado en la Cámara, ¿verdad? Lo discutimos. Creo que en el Senado, pero no todo, el punto es que se aprobó en ambos cuerpos. Y faltaba, pues usted sabe que se aprueba en la Cámara, en el Senado o viceversa, depende de dónde salga el proyecto, y luego pasa a la firma del gobernador. El gobernador, pues lo vetó. Dijo que anunció que lo iba a vetar. Anunció no sé si que en lo iba a efecto vetar. Tienes razón. Anunció que lo iba a vetar. Nosotros, pues teníamos la esperanza todavía en que el gobernador vetara este proyecto. No hubo vistas públicas en la Cámara de Representantes. Creo que lo habíamos mencionado anteriormente. Mostramos nuevamente nuestra oposición a esta medida, un proyecto que, como hemos repetido, restringe el derecho al aborto de distintas maneras. Podemos mencionar algunos ejemplos de los que recordemos ahora del proyecto. Dado que técnicamente todavía el proyecto no ha muerto, porque a la gente que nos ve o nos escucha le recordamos que existe la posibilidad de que la Asamblea Legislativa, al menos teóricamente, vaya por encima del veto del gobernador. Eso se hace si se obtienen 2/3 partes de los votos en cada cámara, ¿verdad? Para aprobar esta medida. Cosa que en teoría podría suceder, pero no parece, ¿verdad? Los populares, aunque hubo populares que votaron a favor de esto, pero parece cuesta arriba. El caso, sí. Exacto. Entonces, ¿quieres decirle algunas de las cosas por las que queremos? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por lo básico. Y es que... Por lo primero. Vamos a empezar por lo primero. Vamos a empezar por lo primero. Es que el proyecto, más que tratar de atender una situación de salud o seguridad, como es el tema del aborto, ¿verdad? En una sociedad como se debe tocar de una forma responsable, pues aquí en Puerto Rico la discusión ha partido de un punto de vista religioso, moral, fundamentalista. Y es un ejemplo, y este es solo un ejemplo de cómo esa visión religiosa ha estado bastante presente durante este cuatrienio en la Asamblea Legislativa. Antes en el Código Civil lo mencionamos también y lo discutimos, ahora con este proyecto y otro que vamos a mencionar más adelante, que es el de las terapias, para prohibir las terapias de conversión. Pues mira, sobre... Vamos a organizarnos. Ok, pues, ¿qué hace el proyecto? Montado en ese caballito, ¿verdad? Que hay que proteger a la mujer y este proceso y al feto. Pues claramente lo que... Más que a la mujer, al feto. Yo creo que es un enfoque el potencial de la vida. Sí, pero su título dice literalmente Ley para la Protección de la Mujer y Preservación de la Vida. Pero entonces juega, ¿verdad? Con imponer restricciones adicionales de manera que ciertamente se dificulte de distintas maneras el ejercicio de lo que es un derecho fundamental a terminar un embarazo no deseado de una mujer. En ese sentido... Una cosa que hace, por ejemplo, es que algo que en realidad no es nuevo, sería falso decir que todo es nuevo, ¿verdad? Pero eleva cosas que estaban en un reglamento, el reglamento 132 del Departamento de Salud, que ya imponía ciertas obligaciones, ¿verdad?, de esta naturaleza, pero lo eleva a rango de ley, a rango estatutario. De todos los cientos, yo no sé cuántos reglamentos que tiene el Departamento de Salud, ninguno lo han hecho, lo hacen, salvo el que tiene que ver con derechos reproductivos y sexuales de la mujer, como por el fetiche del que tú estás hablando. Entonces, ¿qué elementos tiene la ley que son problemáticos? Pues mira, te voy a mencionar uno ahora que estoy mirando aquí las notas. El consentimiento que requerirían ahora las menores de 18 años de edad. En el presente o el Estado de Derecho vigente, pues una menor de edad puede realizarse un aborto sin el consentimiento de sus padres. Me parece que
lo que se evaluaba es la capacidad de discernir de la menor. Eso es lo que evaluaba el médico a la hora de realizar o no el aborto en una menor. Pero ahora, esta nueva ley, pues cambia esto un poco, y es que las menores de 18 años de edad ahora, si esta ley se aprobase, más allá del veto del gobernador, como explicó Andrés hace unos minutos, pues ahora requeriría que una menor de 18 años se quiere realizar un aborto, pues tendría que tener el consentimiento de su padre, de su madre, padre o tutor legal. Me parece que si los padres se oponen, ofrece esta ley, establece un procedimiento que la menor tendría que ir al tribunal. Es un proceso... Ajá. Sí, no, que la Corte Suprema de los Estados Unidos ya ha resuelto, ¿verdad?, que tú no puedes, incluso hasta con cosas anticonceptivas, parte del derecho individual de un individuo, ¿verdad?, una mujer incluye el derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo de esta naturaleza. Y se ha dicho que una menor, un padre o madre, no puede tener un veto sobre la decisión de una menor que tenga la capacidad de discernir. Imagínese una persona de 17 años que tenga la capacidad de discernir, y un padre o madre o custodio legal, ¿verdad?, tutor legal, no puede ir por encima de esa decisión que corresponde, esto según el derecho vigente. Y que vincula a Puerto Rico, obviamente. Pero ¿qué pasa? Que entonces lo que hace la ley es, jugando, ¿verdad?, con estos nuevos cambios, pues impone esta restricción y dice, mira, se requiere la vía que deja, el out, para que en caso de que haya una discrepancia entre el padre y la menor embarazada que quiera terminar su embarazo, pues entonces, mano, te dice, puedes ir al tribunal, ¿verdad? Posiblemente vas a tener que llevar un pleito en contravención a tus padres, y vas a tener que esperar por lo menos 2 semanas, 10 días más que adjudiquen y todo ese proceso, y tú ¿verdad?, embarazada y con ganas de terminar tu embarazo, con el deseo de acabar con esa situación que evidentemente es difícil, ¿no? Y entonces ahora tienes que esperar no sé cómo vas a tener representación legal, para colmo posiblemente un proceso que a lo mejor es adverso. Creo que dice que si necesitas la representación legal, la menor la necesita, se la pueden proveer, pero tendría que pagar como quiera los sellos y algunos otros costos. La eximen, pero el issue es, imagínate, es añadir un percance y una situación muy delicada y muy difícil, y de poner a pelear judicialmente a una menor que quiere tomar esa decisión sobre su cuerpo, que no debería corresponder a nadie más porque es su cuerpo. Y viola su derecho a la intimidad completamente. Eso es un buen punto, porque claramente aquí está jugando con la constitucionalidad de las cosas permitidas por la jurisprudencia. No es que esto esté escrito en blanco y negro, pero lo mismo impone requisitos del edificio y un montón de otras cosas que en otras circunstancias pueden, ¿verdad?, han sido declaradas inconstitucionales. Lo que queremos decir es que imagínense que si difícil es llevar, ¿verdad?, pasar por un proceso como este, porque la gente a veces piensa, sí, me imagino que como si las mujeres fuéramos a las clínicas con la necesidad de realizarnos un aborto, y eso fuera un proceso tan sencillo, pero es súper complicado, es bien difícil, es bien duro, y a esto le impones unas cargas adicionales, como es tener que llevar a cabo o pasar por un procedimiento judicial con tus padres una cosa absurda. Y que en la práctica, entonces, por ejemplo, el proyecto inicial decía que te obligaba a que el doctor o la doctora te enseñara un ultrasonido sonograma, sí, para joder, ¿tú entiendes? Y lo dice así. Yo creo que la senadora Naida Venegas Brown, que es la autora de este proyecto, de esta medida, así mismo lo mencionaba. No, es importante, ¿verdad? El proyecto inicial, antes de que sufriera muchas enmiendas, pues decía, como dice Andrés, que tenía que el ginecólogo, la persona que te fuera a realizar el proceso, tenía que enseñarte un sonograma, y la senadora habla así porque así la mujer tiene la oportunidad de escuchar los latidos del corazón de su bebé o ver el tamaño del bebé, y a lo mejor así se arrepiente y no se realiza el aborto, porque el aborto es un negocio, es un fin de lucro, una cosa bien tergiversada. Sí, como si las mujeres, ¿verdad? Es que las mujeres son tan brutas y necesitan tanta protección porque, ¿verdad?, no saben lo que van a hacer. En realidad, todos son excusas para hacer más difícil el ejercicio de ese derecho. Entonces, por sí es una cosa bien difícil. Y es difícil por la cuestión emotiva, ¿no? Claro. Por lo que acarrea ese tipo de decisión. Sí, pero la práctica en sí, o sea, la operación no es complicada. Y por eso todo el énfasis a través de la ley de que tienes que hacer tal cosa, y el consentimiento informado de verdad, en gran medida es bullshit. Porque, por ejemplo, como tú me decías, el consentimiento informado, que es un término médico-legal, ¿verdad? Que es que obviamente usted, si se va a someter a una operación o a cualquier cosa, pues usted tiene que saber
Por los posibles efectos secundarios, el posible riesgo que vas a tener de realizarte esa operación o ese procedimiento médico. Claro, y eso es así hoy día. Evidentemente nadie Para está diciendo todo, que tú... para claro. cualquier procedimiento médico al que te vayas a someter. Lo que no debería ser incluido como parte de esa obligación de notificación del médico para, ¿verdad? Para que se valide ese consentimiento informado, es que de repente ahora el médico te tenga que estar hablando de un montón de cosas de adopción. Tú sabes que además, sí, porque el consentimiento, como utilizan este concepto, va más allá. Y entonces es que el médico o la persona te diga, tú sabes que existen otras opciones, ¿verdad? Que puedes dar en adopción a tu criatura, a tu hijo, o que tienes unas ayudas federales o económicas que te podemos... Y entonces, pues, que cambian un poco el concepto consentimiento informado como lo conocíamos. Claro, para meter miedo. O cosas o poner letreros por ahí que digan, a ti nadie te puede obligar a abortar. Eso está bien, ¿verdad? Eso sí, eso es otra... también lo establece la ley. Creo que establece que en las clínicas debe haber algún letrero que diga... Nadie te puede obligar a abortar ni coaccionar a... Y que la clínica... Ajá. No, y otro tipo de cosas, como que tiene que haber unos ascensores, que tiene que haber unas cosas. Mira, muchas veces estas prácticas, de nuevo, o sea, la operación per se, a veces la paciente incluso puede salir caminando o puede salir, no es una operación que te vaya a, ¿verdad?, a imposibilitar. Lo que pasa es que es una cuestión... Y entonces están atendiendo este asunto como si fuera que en Puerto Rico hay un problema de salud o seguridad cuando se realizan abortos, pero no es así. De hecho, tampoco hay estadísticas de tasas de altas incidencias de mortalidad por uno llevar a cabo estos procedimientos, ¿verdad? Por pasar por esto. Que, bueno, lo voy a guardar para ahorita. ¿Qué? Nada, que este asunto de la falta de estadística lo usan estas personas que defienden la aprobación de esta medida a su vez para decir que hay faltas de estadística en cuanto a las terapias de conversión, por lo que no es necesaria la medida. Y es un poco de contradicción. Eso llegamos ya mismo. Entonces, pero un punto que vale la pena recalcar es que, por ejemplo, en Puerto Rico existe un montón de leyes y disposiciones que garantizan acceso de menores de 21 años a cuidado prenatal, tratamientos para enfermedades de transmisión sexual, un montón de cosas que le imponen responsabilidades y que le confieren derechos sin ningún tipo de consentimiento de las personas encargadas. Entonces, ¿por qué tú le permites ejercer ese tipo de responsabilidad en cuanto ya sea la crianza ¿verdad?, de un hijo o hija o de otros ámbitos, pero en el ejercicio de esto no? Hay una doble vara en ese asunto. Y yo creo que es importante recalcar, al igual que hicimos en aquel episodio que tuvimos con mi amiga de Argentina, donde hablamos de la lucha por legalizar el aborto allá en ese país, es que este tipo de medidas, incluso la prohibición absoluta, si se les diera el caso de que se revocara Roe versus Wade y se abriera, esto no va a impedir los abortos, sino que al revés, va a ser una cuestión de clase en que las personas que tengan poder, la gente rica y de familias adineradas, que lo más seguro va a coger un avión, se va a terminar un embarazo no deseado de manera segura, salubrista, mientras que las personas pobres van a tener que recurrir, como hacían en Argentina, ¿verdad?, como denunciaban en Argentina, a ganchos y otras, ¿verdad?, prácticas que van a poner en peligro no solo la vida de esa, ¿verdad?, del feto o del cigoto o lo que sea, sino el de la mujer. En este caso. O sea que esa es en realidad la consecuencia de este tipo de medidas. Sí, que no es estar a favor o en contra del aborto, es estar a favor de que las mujeres tengan acceso seguro a estos procedimientos y entender las diferentes realidades por las que puede pasar una mujer para tener que tomar la decisión de terminar un embarazo. No, y nosotros ya hablamos en otros episodios sobre, qué sé yo, de los debates y whatever. Para mí, en última instancia, es que tiene que ser una decisión individual y en este caso quien se ve afectada y quien tiene que tomar esa decisión es la mujer, que es quien carga la posible criatura, porque ¿de qué otra forma va a ser? Ni yo como hombre, ni la sociedad, yo pienso, debe tener nada que decir al respecto porque es tu cuerpo. Mientras no se haya desprendido, es tu cuerpo, literalmente. O sea, que para mí, de verdad... O sea, yo lo veo de manera tan y tan clara y ciertamente esto es un tema en el que puede haber diferencias serias y particularmente, obviamente no todos los independentistas van a pensar de la misma forma y eso se puede respetar, pero estamos hablando de derechos y estamos hablando desde nuestro punto de vista como debe, ¿verdad? Y como tú dices, puede haber discusiones serias. El problema es que no pueden estar enmarcadas en decisiones o en visiones, como dije antes, religiosas, morales, fundamentalistas, porque no es posible que un sector religioso, basándose en sus creencias,
le imponga esta manera de pensar al resto de la sociedad. Eso está mal desde el inicio. Así mismo. Y como en este país en todo, y en un montón, o en todo, la política es una cosa extraña, es un intercambio de poderes y demás, pues fíjese que como el gobernador le veta expresamente este proyecto, ¿verdad? Se le dice a Tata, a María Milagros Charbonnier, que es la presidenta de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara. Y esto es un proyecto de Venegas Brown. Pero sí. Pero a lo que voy, como se vetó, pues mira qué casualidad que había un proyecto que viene del Senado, que es el PDLS 1000, un proyecto presentado por Zoela Boy, la senadora PNP Zoela Boy, que también Juan Dalmau era coautor y otras personas, que buscaba prohibir lo que se conoce como terapias de conversión. Y usted se pregunta, ¿qué son terapias de conversión? Wow, terapias de conversión. Mira, es algo que yo pensaba que no existía ya a estas alturas, pero resulta que sí existe. Pues es que terapias de conversión son terapias básicamente para modificar la orientación sexual de las personas. Espérate, déjame que me perdí y no pude hacer lo que Vuelvo. quería. Espérate. Todavía. Ok, dime, ¿qué son terapias de conversión? Pues son terapias que se llevan a cabo para el fin de modificar la orientación sexual de las personas. Increíble, pero cierto. O sea que todavía, y lo hemos visto en meses recientes, había anuncios por ahí de que, eres gay, pues ven a esta terapia de conversión, te vamos a curar. Claro, parten de la premisa de que la orientación sexual es una enfermedad y que está mal, una aberración. Pues ya, uno pensaba que nadie en su sano juicio en el 2019 se iba a oponer a este tipo de medidas que buscaba prohibir ese tipo de fraude, aunque cada cual puede cometer los errores individualmente que le dé la gana. Lo que no podemos permitir es que engaño con el propósito de coger de zángano a gente. Además, y tener en cuenta que la mayor, ¿verdad? Yo creo que hubo muchos testimonios en las vistas públicas en el Senado. Hubo distintos testimonios en las vistas públicas que se llevaron a cabo en el Senado sobre esta medida. La Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, presidida por la senadora María Milagros Tata Charbonnier, anunció que iba a rendirle un informe negativo a esta medida sin llevar a cabo un proceso de vistas públicas. ¿Y a ti te parece? Ahora estás esperando el abucheo, ¿verdad? Pues no me malacostumbre. No, un aplauso ahí. Pues, ¿y ahora qué? ¿Y tú piensas que esto fue María Milagros Charbonnier por chavar al gobernador que le bloqueó su... ¿Vas a vetar el 950? Pues vetamos esto. ¿Y cuál fue la razón que ella dio? Pues creo que la representante Zoela Boy, que es autora de la medida, les dio una presentación, imagino, explicándole, ¿verdad?, por la necesidad de aprobar este proyecto de ley. Y según el caucus del PNP, creo que por unanimidad, si no me equivoco, decidió que no se le contestaron muchas preguntas que eran necesarias, por lo que era necesario pues rendir un informe negativo sobre la medida porque no había suficientes estadísticas. Y aquí vuelvo con lo que mencionaba ahorita, que también ha sido una postura bien importante de la gente que se opone al proyecto para restringir el aborto, el 950, que no hay estadísticas que demuestren que hay una necesidad de atender este asunto porque hay un problema de salud, de mortalidad, de personas que se practican estos procedimientos, que se llevan a cabo estos procedimientos, pero cuando lo aplicamos al otro proyecto, pues no, ahí no habían estadísticas, así que no es necesario. Y es una doble vara bien evidente y me parece sí que es un juego de poder entre la Asamblea y el veto del gobernador, pero nada, aquí igual es nuestra opinión. O sea que podemos decir que el fundamentalismo perdió una y se apuntó una más o menos con esta vaina. Sí, pero contra, yo creo que ya... ¿Qué jueguito? Sí, ya ha ganado demasiado. Ya la presencia ya incomoda un poco en la Asamblea Legislativa y sin olvidar pues la importancia de la separación Iglesia y Estado. ¿Eso existe en Puerto Rico? Yo pensé que eso ya lo habían quitado de la Constitución. Cállate, no les des ideas, Andrés. Bueno, y total, ¿qué Constitución? Pues nada, nítidos, pasamos a la segunda parte del programa. ¿Hablamos con nuestro invitado? Seguro que sí, vamos allá. Tenemos con nosotros a un invitado que se llama José Augusto Acevedo. Vamos a hablar de unos temas de economía solidaria y de cooperativismo empresarial y de un tema muy importante para el independentismo que, ¿verdad?, en mi opinión, que tiene que ver con la publicidad y la publicidad en la política. Nuestro invitado es el presidente de una agencia de publicidad que se llama Sociedad Publicitaria y que tiene como
Vamos a hablar un poco, nos va a explicar de qué se trata, pero que tiene como fundamentos, ¿verdad? Estos conceptos que acabo de mencionar. Y así que muchas gracias por estar con nosotros, José Augusto. Gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar con ustedes. Soy fan, lo sigo. Muchas gracias. En el canal de Radio Independencia. Y tenía muchos deseos de conocerlos personalmente y de partir con ustedes sobre este tema. Como bien dice, pues presido una organización que se conoce como Sociedad Publicitaria. Es importante enmarcar este negocio o modelo de negocio en la economía solidaria. Cuando hablamos de economía solidaria nos referimos particularmente a un movimiento contestatario en contra del capitalismo liberal que ha logrado que el 82% del producto bruto de los márgenes de ganancia a niveles globales caigan en las manos de un 1% de la población. Hay estudios que determinan que apenas 25 personas en el planeta tienen el 82% del producto del trabajo, de la labor de sus empleados y de los obreros. ¡Qué bárbaro! De esos 24 o 27 que se están hablando, hay 4 que coronan la lista de esos que mantienen ese 1%. Estamos hablando de Steve Bezos, Mr. Amazon. ¿No? Amazon. Estamos hablando de, obviamente, Bill Gates, de Microsoft. Estamos hablando de Zuckerberg, el de Facebook. Y hay un individuo que apenas se habla mucho, se llama Warren Buffett. Ese individuo en el año 2017 acumuló cerca de 2.7 billones de dólares. ¿Y saben cuánto pagó en contribuciones? 0. ¿Okay? Steve Bezos el año pasado acumuló una friolera de 2.7 billones de dólares y también pagó 0 contribuciones. Y Warren Buffett es medio raro porque es un tipo, digo, ojo con lo que es la izquierda en Estados Unidos, pero es un tipo liberal que se asocia al Partido Demócrata y que continuamente admite él mismo, ¿no? Él dice, que este sistema está a lo loco si yo mismo no pago. Ese es el mismo individuo que controla precisamente al Partido Demócrata, igual que lo controla Steve Bezos. Ellos son los responsables de la política contributiva que entronizó Donald Trump una vez llegó al poder en los Estados Unidos. Y esos alivios contributivos han provocado que estos individuos que acumulaban antes de ese proceso de revisión contributiva, ese 1%, pues que ahora lo consoliden. Realmente esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa con la economía solidaria? La economía solidaria realmente es una forma de contestar a los desmanes de ese sistema económico que conocemos como capitalismo, ¿no? De alguna manera flota entre la política económica tradicional y una política económica social. Es una forma de humanizar el capitalismo liberal, si así se le puede llamar. ¿En qué sentido lo humaniza? Pues en el sentido de que el concepto de márgenes de ganancia se utilizan para ser reinvertidos en el desarrollo de los negocios, no tanto en la acumulación de riqueza. Y eso es bien importante porque sí existen un sinnúmero de, digamos, portavoces de la economía social o solidaria y realmente no se trata de un movimiento estrictamente político. Se trata de un movimiento, le podríamos llamar hasta reformista, pero con claros principios de solidaridad con el desarrollo de las comunidades y con un respeto particular por el ambiente. Algo que contrasta obviamente con las políticas neoliberales de los gobiernos hegemónicos en el mundo, que les importa muy poco la forma en que se trabaja con el medio ambiente. En el proceso, en los ciclos económicos, existen unas etapas, unas fases que son importantes de aclarar. Está la forma de ideación, donde está la idea para desarrollar mi negocio. Está la fase de producción, la fase de distribución, viene la parte de consumo y luego viene un asunto que apenas se toca, que es el descarte. ¿Qué hacemos con aquello consumido? ¿Lo reciclamos
o sencillamente lo convertimos en basura. ¿Okay? Hay unos ciclos de reciclaje dentro del concepto de economías solidarias que permiten convertir eso que antes se descartaba en un nuevo producto. Se recicla. Aquí no recuerdo el nombre, me da mucha pena no recordar el nombre, pero hace muy poco escuché a 2 chicas egresadas que creo del Sagrado Corazón, que establecieron un negocio que partía de los desechos de los techos azules, a partir de María, y los retazos de esos techos azules los convierten en carteras, que a su vez son vendidas con un fin benéfico, ¿no? Uh-huh. Pues eso es una estrategia que encuadra muy bien en el concepto de energía, de economía solidaria. A mí me parece importante destacar estos detalles porque cuando les hablo ahora de sociedad publicitaria, estoy hablando de un modelo que encuadra perfectamente dentro de esa intención. Sociedad publicitaria lo que hace es que reúne a más de 500 creativos publicitarios de toda la isla en una sola plataforma. Nosotros operamos desde lo que llamamos la nube, ¿no? Desde un cloud. Y allí podemos lograr la convergencia de todos estos talentos. Estos talentos le llamamos publicitarios porque de alguna manera queremos llevar los talentos artísticos y creativos en Puerto Rico a un nivel superior al artesanal. Convertir el talento en riqueza para explotación a niveles industriales. Entonces, pues hay mucho talento en Puerto Rico que no se sabe mercadear. Y lo que nosotros proveemos es una plataforma para el desarrollo de un mercadeo, de servicios que les permita a ellos generar trabajo de forma consistente a través de ciclos de 3 meses. ¿Y cuántos creativos mencionaste? 500. Alrededor de 500. ¿Y desde hace cuánto tiempo existe Sociedad? Muy poco tiempo. Yo diría que, si calculo bien, alrededor de 2 años. Yo digo que tengo que calcularlo porque de alguna manera comenzó esto de una forma un poquito informal. Orgánica. Sí, correcto. Y entonces, poco a poco, fuimos desarrollando un modelo que buscó referencias en otros países. ¿Y aquí en Puerto Rico sería la única agencia de publicidad que funciona con este tipo de pensamiento? Porque yo no sé, yo creo que a veces nosotros asociamos agencias de publicidad con todo lo contrario, con un ejemplo de capitalismo más extremo, olvídate, claro, yo te hago la promoción y vendemos el producto, no importa la calidad, después lo que importa es el dinero que me vayas a dar por eso. Y entonces parece raro relacionar este concepto con una agencia de publicidad. ¿Será la única aquí en Puerto Rico que trabaja así? Yo puedo asegurar que somos los únicos que trabajamos con este modelo de negocio. Una razón fundamental para el desarrollo de este modelo se cifra en el interés particular en el sector de pequeños y medianos comercios, que es un sector olvidado por las agencias que nosotros llamamos tradicionales o convencionales. Uh-huh. La razón es que los presupuestos de estos pequeños y medianos comercios son ínfimos desde el punto de vista de las expectativas de las agencias corporativas grandes. De hecho, las agencias de publicidad convencionales pierden dinero tratando de darle servicios al pequeño y mediano comercio. De manera que busqué una forma, un modelaje operacional que permitiera darle acceso a estos pequeños y medianos comercios a unos servicios de calidad, con talento comparable con los talentos que reclutan generalmente estas agencias de publicidad. Y tengo que decir que muchos de nuestros miembros, nuestros socios... Porque funciona como... O sea, ¿es una cooperativa? Es que eso no me quedó claro. A eso vamos. Okay. A eso vamos. Definitivamente funciona como una cooperativa. Pero quiero destacar el hecho de que muchos de nuestros miembros, nuestros socios, también trabajan con agencias de publicidad. Y entonces en sus tiempos libres le dedican parte de su tiempo a trabajos que se le pudieran asignar, pero hacemos énfasis en aquellos que tienen el interés de desarrollar sus propias carreras independientes. Es lo que en mal español le llaman freelance. ¿Okay? Y estos freelancers
no tienen todavía la noción de que son empresarios y sus empresas son ellos mismos y su producto neto es su talento. Entonces, pues desarrollamos ese concepto de emprendimiento, el concepto de empresa, le formalizamos su operación. ¿En qué sentido es una cooperativa? Pues que ninguno de ellos es empleado de sociedad publicitaria. Como dice muy bien la palabra, todos somos socios y todos ponemos sobre la mesa unos valores, una riqueza. En este particular caso, pues son los talentos especializados de cada uno de ellos. Aquí estamos hablando de artistas gráficos, estamos hablando de redactores de texto, estamos hablando desde el punto de vista de producción, tenemos directores, tenemos camarógrafos. Vamos a llamarlo el menú absoluto de recursos que requeriría cualquier empresa en Puerto Rico para desarrollar su plan de mercadeo. Somos 5 socios principales, que cada uno de nosotros pues tiene una experiencia combinada de alrededor de unos 30, 40 años. En este caso pues tenemos fotógrafos profesionales, tenemos productores de cine, tenemos ingenieros de sistemas y hay un denominador común entre esos 5. Todos somos compañeros independentistas. Importante. Eso es bien importante para este programa. Entonces, pues te quería preguntar, Augusto, lo que conozco del modelo cooperativo para mí, y me gustó usar la palabra de quizás reformista, porque es un modelo interesante, bueno, favorable, en el sentido de que busca, ¿verdad?, que sea digamos, el empleado dueño, que yéndonos en términos así más doctrinarios, digamos, que esa plusvalía no se pierda y el patrono no se apropie de esa plusvalía, sino que el que la genera la riqueza, pues sea a su vez quien disfruta de los bienes, ¿no? Sí. Pero hay una, y eso puede haber cooperativas de producción de todo tipo. En la UPR hay una librería de derecho que es cooperativa y de muchas formas. Pero en Puerto Rico yo veo muchas cooperativas de ahorro y crédito. Correcto. Que uno dice, pero que pueden ser más favorables que un banco por distintas razones, pero ¿por qué ese modelo cooperativo parece imperar tanto la cuestión del ahorro y crédito? Es una pregunta que tengo. Sí, bueno, realmente eso responde a una necesidad imperiosa que tiene el puertorriqueño promedio de poder paliar su situación económica y las exigencias crediticias en Puerto Rico, sobre todo en la banca comercial tradicional, impiden tener acceso a ese crédito que tanto necesitan para el desarrollo, por ejemplo, por un lado de los negocios pequeños y por otro lado para garantizar un estilo y un standing de vida apropiado. O sea, en Puerto Rico existe una grave situación de rating crediticio. En Puerto Rico muy pocas personas, hablando del 1%, aquí estamos hablando de unos por cientos muy bajitos de personas que tienen crédito excelente 000, ¿no? Y yo creo que en gran medida se debe a eso. Hay otro problema desde el punto de vista educativo. El puertorriqueño todavía no entiende que el cooperativismo no solamente se cuadra dentro del concepto de ahorro y crédito, sino que también el cooperativismo ofrece modelos particulares desde todos los puntos de vista para una asociación libre, ¿no?, voluntaria, que puede ir desde el punto de vista de desarrollo laboral hasta desde el punto de vista creativo, de solución de problemas de índole de mercadeo, como es el caso nuestro. Nosotros somos una asociación laboral. Y, por ejemplo, para darte una idea de en qué consiste este modelo cooperativista y por qué es cooperativista por definición, nosotros no nos dejamos llevar por criterios de mercado. Nosotros nos dejamos llevar por un criterio particular de sector. El pequeño y mediano comercio no puede pagar tarifas de mercado. Eso es lo que pagaría con una agencia de publicidad tradicional. Nosotros establecemos los criterios desde el punto de vista de la realidad, de la capacidad del pequeño y mediano comercio, de la capacidad de generar ese clásico 2% de su producto, de su venta bruta anual. Entonces nosotros hacemos un cálculo en términos de sus posibilidades. Y sí, creamos un tarifario, que es un tarifario guía, porque realmente a veces hasta sobre el tarifario que está basado en esa necesidad lo tenemos que revisar en muchas ocasiones.
No estamos hablando de que trabajamos, como dicen en la calle, trabajamos para el inglés. Ganamos dinero, claro, pero nuestro interés no es de lucro. Nosotros mantenemos una línea de servicio accesible a cualquier negocio pequeño. Nosotros hemos visitado la isla completa y tenemos clientes que van desde, para ser bien claro, desde lechoneras hasta industrias, ¿verdad?, de seguro, industria de producción de alimentos. O sea, tenemos una variedad bastante amplia y por supuesto tenemos una línea de cooperativas que nos piden también servicios. Esa es la parte que quizá mejor nos caracteriza. Nosotros entramos en un nicho complicado, difícil, y un nicho que estaba ausente del espectro, ¿verdad?, de clientes de las agencias convencionales, ¿no? Me gustaría entonces ahora pasar a hablar un poco de la publicidad en la política y cómo en el mundo nuestro, en nuestro sistema económico, ¿verdad? Y pues lo vemos cada vez más con el desarrollo de las redes, pero si tú no sabes cómo mercadearte tu mensaje, por más bueno que sea, por más grande o certero que sea tu mensaje, vas a tener problemas llevándolo y llegando a las masas. En ese sentido, ¿cuán importante es saber manejar pues la publicidad para poder llevar un mensaje político? Hay una tendencia bien marcada en el mercadeo político, en la publicidad política. Y yo creo que es importante que lo hablemos antes de entrar en ese tema que no es tan complejo como parece. Lo que sí es complejo es la situación que se está dando actualmente de cosificar y convertir en producto bruto un movimiento que podría considerarse de avanzada o socialista o de avanzada social y asumirlo como parte de una estrategia populista para lograr unas etiquetas. Y esas etiquetas, como están en la boga popular, como están en la tendencia popular, se convierten entonces en su bandera para lograr posiciones electivas. Eso incluye, pues, movimientos, ¿no?, que utilizan el lenguaje y el discurso de partidos de avanzada, independentistas o movimientos socialistas y los traen a su discurso, pero con una sola finalidad, y es, pues, en cierta medida marear a una masa crítica que aún sigue flotando en su determinación sobre a quién apoyar. Y ahí tenemos perdonando, ¿verdad? Yo no sé si quienes nos están viendo, pero yo no te preocupes. Ahí están las candidaturas de una Carmen Yulín Cruz. Ahí están las candidaturas de este nuevo embeleco que se llama Movimiento Victoria Ciudadana, que no es otra cosa que una amalgama de plagios del Partido Independentista. Es como plantear un movimiento de avanzada, pero sin los fundamentos que lo harían creíble y que lo harían genuino, que es pedir abiertamente la descolonización de Puerto Rico, no desde un punto de vista estrictamente procesal, sino institucional, y que le den una idea clara al público de que se trata de un movimiento de liberación nacional. Y por otro lado, adoptan esta actitud integrista, o yo le llamo entreguista, de admitir como una alternativa de descolonización la estadidad, que a todas luces es simple y llanamente la última fase de colonialismo, la culminación de la colonia. Entonces, lo que quiero decir es que en términos de política o de mercadeo político o de estrategia política, estamos ante una disyuntiva muy, muy, muy curiosa, y es cómo separar de la confusión de principios aquellos valores genuinos, institucionales, de militancia honesta,
de esos tipos de movimientos. Por ejemplo, en el caso particular del PIB, sabemos que hay casi una tradición de ataque a la institución del Partido Independentista, porque ha mantenido siempre una posición premeditadamente intransigente desde el punto de vista de sus principios libertarios. Porque ahora está en boga, obviamente, lo que en su momento Luis Muñoz Marín logró introyectar en la conciencia colectiva, que es esta falsa noción de la apertura, que nos ha convertido en lo que somos ahora, unos astronautas de la noria. Sí, ¿no? la gran amalgama de la nada. Sí. Vamos a... Sí. No nos dividamos independientemente de que nuestras posturas sean incongruentes entre sí. En Estados Unidos te darás cuenta que está ocurriendo también el mismo fenómeno. En Estados Unidos se habla de una nueva izquierda, que no es otra cosa que un reformismo social con su propia interpretación de lo que representa la izquierda. Y ahí tenemos, ¿verdad?, varias figuras importantes. En particular, hoy leía sobre una estrategia que tiene un nuevo candidato de esa nueva izquierda, que fue el que se presentó como ¿cuál es el alcalde de Nueva Jersey? de Ted Cruz en Texas. Ah, no, ya. Beto O'Rourke. Beto O'Rourke. Difícil de pronunciar. O'Rourke. Sí. Pues Beto O'Rourke alega que en apenas 24 o 48 horas logró levantar $6 millones para su campaña. Fue una campaña que otra vez adoptó principios de esa nueva izquierda o izquierda reformista en los Estados Unidos, pero se le olvidó decir que de esos 6 millones, alrededor de $3 millones se los dio el Partido Demócrata, porque se ve a Beto O'Rourke como un factor para romper el impasse que tienen con Bernie Sanders, ¿verdad?, que es el candidato que se identifica con el movimiento grassroots, ¿verdad?, de izquierda en los Estados Unidos, y que el Partido Demócrata rechaza, ¿no? Y aquí nosotros le hemos dado durísimo a esos temas y ¿verdad?, yo por lo menos reitero que para mí el surgimiento de, llamémosle, esa nueva izquierda y demás no es un acontecimiento malo, pero en cuanto a nosotros, por supuesto, tenemos que estar claros de cuáles son nuestros intereses versus cuáles pueden ser los intereses de la izquierda norteamericana, y que ellos entiendan bien cuál es el problema de colonialismo y el problema de identidad nacional de Puerto Rico, porque si no nos vamos a convertir entonces van a adoptar el discurso anexionista de vamos a tratar bien a nuestros fellow Americans. Yo creo que es importante la relación con estos grupos que se autodenominan nueva izquierda, pero también hay que hacer un trabajo de educación política, porque ellos entienden dentro del contexto, ¿no?, dentro de su imaginario político e ideológico, que Puerto Rico lucha por el concepto de igualdad con relación a los derechos como ciudadanos norteamericanos. Y en eso consiste su lucha de justicia social. Ven a Puerto Rico como un caso de ciudadanos norteamericanos de segunda clase. Hace falta que ellos entiendan que hay un gran sector puertorriqueño que rechaza el concepto de la igualdad por un concepto de descolonización e independencia. Claro. Y ese derecho que tiene Puerto Rico es un derecho humano, como se puede considerar cualquier otro derecho humano, a la libertad, a la independencia, a la soberanía. Ellos no están claros sobre eso. Y a mí me parece que una parte importante que debe impulsar el movimiento independentista, y en particular el Partido Independentista Puertorriqueño, es la educación de estas figuras que en Estados Unidos ya están despuntando como digamos, voces dentro de el mercado político, ¿no?, el mercadeo político en los Estados Unidos. Y coincido ahí. Ahora, que a veces les exigimos tan poco, o yo no, ¿verdad?, pero ciertos grupos aquí le entregan todo a cambio de nada, y cuando uno lo compara, incluso aquellos candidatos o candidatas que ciertamente han adelantado causas buenas, ¿verdad? O que tienen sus méritos, tipo Bernie Sanders y demás. Pero, por ejemplo, la postura que él ha asumido en torno a lo que está sucediendo en Venezuela, tímida por demás, en mi humilde opinión. Lo mismo con respecto a Cuba, cuando le tocó hacer campaña, y uno no tiene que estar de acuerdo con absolutamente todo lo que pasa o en Venezuela o en Cuba, pero cuando le tocó hacer campaña en Florida, por supuesto. Y en ese sentido, ¿qué poco se le exige?
¿sabes? Porque en mi humilde opinión, lo que está pasando en Venezuela es una cosa muy seria y no se ha escuchado la crítica de esa, pues, de esa izquierda más progresista, ¿no? Que está surgiendo. Bueno, también lo que sucede es que el discurso de estas voces identificadas con la nueva izquierda en los Estados Unidos saben que detrás de ese discurso tienen que tener la previsión de un golpe electoral en esas palabras. O sea, es importante que en su discurso público no tengan identificaciones directas, claras o muy militantes con lo que ellos podrían entender como un golpe a su estrategia electoral. A ellos les hace falta un movimiento conservador o de centro derecha que les permita, ¿no?, acceso a posiciones electivas, ¿no? No hay que olvidar que estas figuras son ciudadanos norteamericanos, muchos de ellos son de tercera generación criados en los Estados Unidos, y su interés fundamental no es necesariamente las causas, ¿no?, globales, sino fundamentalmente domésticas. Claro. Hasta lógico en cierto sentido, o sea, eso no es un seguro. Sí, y esas causas globales pueden representar muchos problemas desde el punto de vista electoral. Así que se reservan en muchas ocasiones comentarios y posiciones más claras con relación a diferentes... Eso no es diferente a lo que pasa en Puerto Rico. Claro. ¿No? Eso está... Volviendo al tema de Puerto Rico y antes de concluir con esta parte de la entrevista, ahorita, ¿verdad?, mencionamos de este nuevo movimiento que ha surgido en Puerto Rico y demás. Y ya hemos mencionado, lo hemos comentado aquí, analizado en programas anteriores. Incluso lo mencioné porque hay mucha gente que dice, pues fíjate, le voy a dar la oportunidad porque hay muchas de sus propuestas con las que estoy de acuerdo. Muchas de ellas, porque como ya sabemos, las ha planteado el Partido Independentista desde hace muchísimos años. Entonces yo pienso, pues si era un rebranding lo que le hacía falta al Partido Independentista, pues no los hubieran dicho antes. Pero yo le pregunto, ¿es eso o es la percepción que tiene la gente cuando hablamos de independencia? ¿Es el miedo a la independencia que todavía impera lo que se traduce en los resultados electorales del PIB, por ejemplo? ¿O se trata de alguna otra cosa? ¿O cómo podemos hacer para cambiar esa percepción de la palabra o el concepto de independencia? Para que la gente pueda al menos abrirse más a la posibilidad, ¿verdad?, de escuchar los planteamientos. Nosotros tenemos un enemigo poderosísimo. El enemigo del Partido Independentista y del movimiento independentista es una abstracción. Nosotros tenemos un enemigo sistémico. Nosotros tenemos un bagaje maldito de asimilación, de menosprecio, de subestimación, de sometimiento, que es generacional. Nosotros vivimos una experiencia hoy que es el resultado de muchos años de indoctrinamiento. Yo siempre he creído que el responsable de la situación que atraviesa el independentismo, digamos el responsable ideológico, el maestro, educador de la subordinación, se llama Luis Muñoz Marín, que traicionó una gran oportunidad histórica. Estamos hablando de los años 40, 50, que nos movió hacia una visión estrictamente pragmática de lo que podría constituir para el puertorriqueño su desarrollo económico y cultural. Y ante esa estrategia condonada, apoyada, financiada por el Congreso de los Estados Unidos y obviamente apoyada también por el Servicio Secreto, por la CIA y por diferentes instituciones del gobierno federal, nos ha llevado hasta esta situación. Así que no es tan fácil, sobre todo cuando ves que esa masa crítica de que hablábamos anteriormente sigue comportándose en rechazo a un partido popular, pero sin dejar de serlo.
Es decir, ustedes habrán dado cuenta que el discurso siempre es el mismo. Le dimos bien, en el episodio anterior le dimos bien duro a eso, es lo mismo. Es el mismo discurso de la supuesta casa grande, ¿no? Que no es otra cosa que la opción de la confusión. Hasta incluso independentistas de buena fe caen en el cuento del pescadito otra vez. Y son gente que podríamos considerar inteligentes, incluso geniales. Gente que uno puede considerar desde el punto de vista intelectual respetable, pero caen en la misma trampa, que es predicar con el mismo discurso del estadolibrismo y del Partido Popular, con la esperanza de que dentro de esa casa grande, en donde todos los sectores se reúnen, van a encontrar la solución al gran problema de Puerto Rico, que es un problema de definición política y jurídica. Y ese miedo a la independencia todavía corroe a los puertorriqueños, sobre todo aquellos que están sometidos a unos estilos de vida por debajo del nivel de pobreza. Como estos sectores que sobreviven a través de estos beneficios, ¿verdad?, sociales y de estos fondos federales pueden ser convencidos de que la independencia les ofrece una mejor calidad de vida. Y esa es parte del diseño y del diseño y de la educación que nos legó el Partido Popular y en particular Luis Muñoz Marín y los líderes que lo apoyaron en su momento. Tenemos que ser bien consistentes, tenemos que ser claros en términos de cuáles son los beneficios y las ventajas de una situación jurídica y política que nos permita abrirnos al mercado global. En otras palabras, al PIB le hace falta vender la independencia como un gran negocio. Y debo recalcar el concepto del negocio. Estamos en medio de un imaginario neoliberal. ¿Cómo hablarle, cómo sintonizar con un pueblo que está acostumbrado, come, duerme, se divierte en medio de un sistema de vida que le ha vendido las bienandanzas del capitalismo liberal? Si no es a través de factores, de coordenadas que le permitan entender el mensaje. Así que yo entiendo que hay que hacer énfasis en términos de convencer, de educar y convencer sobre los beneficios de la independencia desde el punto de vista de un buen negocio. ¿Okay? Nítido, en eso estamos y a eso nos dirigimos poco a poco. Sí. Pues esta conversación está buenísima, desafortunadamente no tenemos más tiempo, pero le queremos agradecer a José Augusto Acevedo que está aquí, que haya estado aquí con nosotros, que hayamos hablado de estos temas y le seguiremos dando casco porque en estos tiempos y, ¿verdad?, como el resultado que hemos visto de ciertos candidatos aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo por el mero marketing, incluso cuando ni siquiera sabemos cuáles son sus ideas, ciertamente tiene un impacto y es algo que debemos analizar y que debemos utilizar a nuestro favor. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, mi gente, antes de irnos vamos a pasar al bono. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Quieres decirle a la... ¿Quieres que te metemos presión? Ya lo sí. Nada más lo veo y digo, ¿qué papelón voy a hacer con ¿Pero esto? por qué? ¿Qué pero yo creo que es presión... Pero tú no corriste el maratón de Nueva York. Corrí el maratón de Nueva York, pero eso fue en el 2015. Y estamos en el 2019 ya. Pero ¿es un maratón? No es un maratón. No. Necesito correr. Necesito ponerme para mi número, comer mejor y hacer ejercicio. Se acabó la excusa de que tengo una nena, una bebé. Tengo que ponerme para mi número. Ponte aplauso. Vamos a ver, aplauso. Pero no dije nada. Se acabó la excusa. Así que me voy a inscribir en una carrera. O sea que
Tú te inscribes para obligarte a ponerte para Bueno, en un momento dado yo corría de verdura. No rápido, porque yo no era rápido, pero corría y con 2 o 3 carreras al año y como que me mantenía. Ahora estoy medio vaguito. ¿Y cuál es esta? ¿En dónde? ¿Qué es lo que vas a Me hacer? voy a inscribir en las 16 millas de Sabrina, que es una carrera bastante ya 20 y tantos años en Puerto Rico y los corredores del área metro la conocen bien, por no decir corredores de otras áreas de Puerto ¿Cuándo es Rico. eso, Andrés? Debe ser para agosto, como el 25 de agosto, así que tengo 5 meses sólidos ahí para ponerme para mi número, pero hace tiempo que no corro larga de verdura. Estoy vaguito. Pero nada, así que ya lo tiré al medio aquí. No me he inscrito, así que hasta ahora, porque no ha abierto la inscripción. Ya, yo iba a decir, ya, pues estás roncando No, tanto. porque no ha abierto la inscripción. Pero ya lo estoy como asustadito. Lo estoy diciendo aquí, no me lo creo. Tienes break. No, se supone que... antes... Y esto no es nuevo para ti, oye. No, yo la corrí ya. Y antes yo hubiera dicho, no, cómodo. ¿Sabes? Eso yo lo termino sin problema. Pero con respeto. Porque hace tiempo que no corro esas distancias. Pero nada, yo me he mantenido corriendo alguito, así que yo no estoy totalmente out. Tienes que ahora, ¿cuándo empiezas el entrenamiento? Bueno, ya tengo que empezar a correr. Tienes que tirarte el antes y el después, así. Sí, tengo que hacerlo. Debo hacer un blog de mi experiencia. Pero nada, ya lo saben. Me pueden meter presión. Me preguntan, Andrés, no seas vago. Me dicen, Andrés, ¿estás gordito? Cójanlo suave. Después me... A mí me pueden tirar. Tírenme políticamente todo lo que usted quiera. Ay, Andrés, déjale. Pero bendito, no me digan gordito. Entonces, ¿y qué otra cosa que hay antes de irnos? El sorteo para el Mundial de Básquet, por eso nos explicas tú qué es la que hay, qué tú crees sobre eso. Pero, mano, el BCN y los vaqueros, ¿qué está pasando, muchachos? ¿Están dónde están? ¿Dónde deben estar? Yo creo que están últimos. Espérate. Es que estoy lento, me pongo a... Pues el próximo tema. ¿En dónde están? ¿Están últimos? Están últimos. ¿Están últimos los vaqueros? Yo pensaba que era la bucheo. Ese es el aplauso. Nada, pues en el Mundial hubo sorteos ya. Aquí Gorbea, cuando estuvo con nosotros recientemente, nos explicó, ¿verdad?, el sistema de los grupos, igual que en el Mundial de Fútbol, cuando lo discutimos hace mucho tiempo. Pues ya hubo esos sorteos y caímos en el grupo de España, pero entran los primeros 2 de grupo, de 4. De 4 los que lleguen, los primeros 2. Y creo que la gente está pompeada. Francamente fallé. No sé quiénes son los otros 2 que están en el grupo con nosotros. Pero hay esperanza. La gente como que tiene esperanza de que, ¿verdad?, con España podamos pasar a la próxima ronda. Yo le dije a Gorbea que yo no estoy muy motivado. Voy al mío, pero yo estoy... Condera, yo tenía aquí los otros, pero nada, te lo voy a... Mira, aquí está. ¿Quiénes son? Espérate. Diablo, pero eso está bien chiquito. Puerto Rico, Túnez e Irán. Bueno, pues estamos contando con que le vamos a ganar a Túnez e Irán. Mira, según Mr. Chip en Twitter dice, España nunca ha perdido con Irán ni con Túnez y tiene balance equilibrado contra Puerto Rico. Y la gente, sí, pero Puerto Rico ya no tiene el nivel. No lean los comentarios. Es verdad, pero nada. Sí. Pues nítido, estamos. Sí, yo creo que sí, estamos. Pues mi gente, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, peace. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a José Augusto por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.